Es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Y empezamos aquí el programa La Mañana de NTN 24, Ruth del Salto, como cada día, dándoles los buenos días, la bienvenida a este espacio informativo, lo que sucede en la región y en el mundo. Vamos a empezar en Bolivia. Esto es lo que ha sucedido en las últimas horas. Opositores a Evo Morales han derribado la estatua del expresidente Hugo Chávez, que está ubicada en la localidad de Riberalta, pueblo de la Amazonía ubicado a 650 kilómetros al noreste de La Paz. Luego de que le han cercenado los pies a la estatua y alar su cuello con una soga, ahí vemos a los manifestantes han botado este monumento en medio de estas protestas que hay en las calles que acusan de fraude electoral al mandatario actual, a Evo Morales. La escalada de violencia en Bolivia no parece tener un hasta aquí o cuándo acabar. ¿Qué ha sucedido? El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dio como ganador de las elecciones presidenciales hasta ahora al mandatario Evo Morales, quien con el 46.85% de los votos, según el tribunal y un conteo rápido, derrotó a Carlos Mesa con tan solo el 36.74%, esto de acuerdo al 95.6% de las mesas que han sido escrutadas hasta ahora. Y estaban enardecidos en Bolivia. Las imágenes compartidas en redes sociales han mostrado que los manifestantes han gritado, se han enfrentado con la policía, han quemado montículos de las papeletas de las urnas, han prendido fuego. Esto ha sucedido en Tarija y en Sucre particularmente. Después de una brecha de casi 24 horas, el Tribunal Supremo actualizó su conteo para mostrar a Morales con esta ventaja, una ventaja más amplia, como lo decimos, aproximadamente de 2 puntos porcentuales más para Morales y 2 menos para Mesa. Así se le da esta ventaja de 10 puntos a Evo Morales, la necesaria para ganar en una primera ronda y que no haya una segunda vuelta en diciembre. De esta manera, si es que resultan los resultados como lo ha presentado el tribunal, el líder permanente de servicio continuo más largo de América Latina, Evo Morales, extendería su gobierno a 19 años. Este es un día aciago para la democracia boliviana. Se ha consumado el fraude por el candidato Evo Morales, que nuevamente ha vuelto a usurpar la soberanía del pueblo. Nos ha vuelto a robar el voto, el derecho a decidir con nuestro voto quién va a ser el presidente de Bolivia. Y eso porque obviamente ese voto en la segunda vuelta se iba a inclinar a favor de Carlos Mesa. Entonces nuevamente nos vuelven a robar la democracia, nuevamente usurpan la soberanía del pueblo y con un fraude pues grosero. No, simplemente quiero que nosotros hemos salido a exigir nuestros derechos. Bueno, y el que vemos en pantalla es el rector de la Universidad Mayor de San Andrés y miembro del Comité Nacional de la Defensa de la Democracia, Waldo Albarracín. Él ha sufrido una agresión mientras se manifestaba en La Paz tras conocerse los resultados del recuento provisorio que le daban la victoria ya al presidente Morales. Albarracín, él es una de las figuras más emblemáticas de la oposición boliviana. También es rector de la Universidad Pública de La Paz. Ha sido filmado con el rostro ensangrentado tras ser herido en el marco de una de las tantas protestas que se desarrollaban anoche frente al hotel en el que el Tribunal Supremo Electoral realiza justamente el cómputo de los votos. Nosotros hemos salido a exigir nuestros derechos y recibí un gas en el rostro y alguien se acercó, no logré verlo y me dio un golpe en la cabeza, seguramente queriendo causar mayor herida, pero bueno, son los gafes del oficio. Yo quiero decirle al MAS que su dictadura no va a durar y que este pueblo que está aquí no le va a permitir
que sigan cometiendo atropellos. ¡Viva la democracia! Y hemos establecido contacto con el señor Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, una de las personas que ha sido herida durante las manifestaciones de ayer. Está en el hospital en este momento. Más adelante nos va a atender aquí en NTN 24 para contarnos un poco sobre su estado de salud y la situación que se vive en Bolivia. Vamos ahora con las reacciones internacionales que se han dado a las elecciones y los resultados que ha presentado el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Ya el gobierno de Donald Trump ha acusado al tribunal, a este ente electoral, de subvertir la democracia. Ese es el término, subvertir, que significa trastornar algo, manipular, hacer que deje de tener el orden normal o característico. Ya está con nosotros Emiliana Molina. Emiliana, un buen día para ti. Ha sido el subsecretario del Estado para el Hemisferio Occidental, quien además ha instado a este organismo a actuar de inmediato para restaurar la democracia y la paz, que es lo que falta en este momento en las calles de Bolivia. Adelante con tu reporte, Emiliana. Un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, asegura que Washington rechaza cualquier intento de iniciar la violencia y pidió a todas las partes a que resuelvan la situación por medios pacíficos. Esto mientras la oposición acusa al oficialismo de fraude electoral. Por medio del comunicado, Kozak avisó que Washington trabajará con la comunidad internacional contra cualquiera que menoscabe las instituciones democráticas de Bolivia. Las autoridades electorales bolivianas anunciaron el lunes los resultados preliminares no oficiales de las elecciones del pasado domingo, que da al presidente Evo Morales de izquierda la victoria por unas décimas en primera vuelta sobre el opositor y ex vicepresidente Carlos Mesa de derecha. Pero nuevamente los opositores a Morales aseguran que hay un fraude electoral. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, asegura que respalda el trabajo de la misión de observación electoral de la OEA en Bolivia y que el pueblo boliviano es soberano y se debe respetar su voluntad. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Emiliana, gracias por tu reporte. Y también la misión de observadores de la OEA ha manifestado en las últimas horas su descontento, su preocupación. Esa es la palabra, preocupación, dicen los delegados de la OEA. Y sorpresa también por el cambio drástico que se ha dado en la tendencia de los resultados preliminares que fueron conocidos el día domingo en un primer corte al cierre de las urnas. Lo decía hace un momento Manuel González, el jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos. El tribunal presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. Oportunamente, la misión dará un informe con recomendaciones de cara a una segunda vuelta. Instamos a la autoridad electoral a que defienda decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana. Vamos inmediatamente a saludar a Doria Medina. Él es presidente de la Unidad Nacional desde Bolivia. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 para contarnos cómo se levantan los bolivianos. Usted que es político, que sabe la situación que se vive en Bolivia. Luego de estas manifestaciones, de que en la calle pues se muestra cierta ira o rechazo a estos resultados después de 24 horas de paralización del Tribunal Supremo. ¿Cómo está Bolivia? Agitada socialmente y además en lo político. ¿Qué es lo que logra ver usted? Muy buenos días, Buen día. Ruth, y un saludo a todos los oyentes en nuestro continente. Decirle que en Bolivia ha comenzado la rebelión contra el fraude. La población está totalmente indignada de cómo se han cambiado los resultados. Usted sabe que hasta el domingo a la noche varias empresas dieron una segunda vuelta y de repente el gobierno interrumpe el conteo del Tribunal Electoral y 24 horas después anuncia de que no hay segunda vuelta y que ganó el presidente Morales con una diferencia de más de 10 puntos. Esto ha ocasionado que especialmente en los departamentos más pobres de Bolivia, como son Sucre, Potosí, Tarija, al sur de Bolivia, la gente salga a las calles y se han dirigido hacia los tribunales electorales y lastimosamente han quemado las oficinas de los tribunales electorales, gran indignación,
movimientos en La Paz y yo considero que hoy es el día clave en Bolivia para que el gobierno retroceda, se vaya a una segunda vuelta, no se consolide este fraude, o de lo contrario el gobierno quiera imponer su palabra. Entonces, hoy Santa Cruz va a iniciar una serie de actividades de rechazo y en todo el país se van a llevar adelante una serie de medidas y, como le digo, hoy es el día más importante en este proceso de rebelión de los bolivianos contra el fraude. Dentro de esa rebelión, señor Samuel Doria Medina, usted que ha sido, pues, que es empresario, ha sido ministro, también candidato presidencial, ¿qué es lo que podría pasar si el tribunal, como un ente, en teoría, que debería ser independiente, da sus resultados? ¿Cómo se puede revertir esos cambios y dice, pues aquí hay los 10 puntos porcentuales de diferencia y automáticamente entonces Evo Morales continúa en el poder? ¿Qué podría pasar el día de hoy de diferente en el caso de que el tribunal se mantenga con este resultado? Bueno, yo me temo de que si el tribunal quiere insistir con ese fraude, porque se han cambiado actas, está comprobado que hay un fraude masivo en Bolivia. Si quieren consolidar eso, realmente esta rebelión no sé hasta dónde llegará, pero hay una gran indignación en Bolivia por querer robar el voto de los bolivianos por segunda vez. No hay que olvidarnos que el 21 de febrero los bolivianos votamos, dijimos no queremos reelección y el presidente Morales fue a la reelección a través de un fallo del Tribunal Constitucional que depende de él. ¿Qué puede pasar con respecto a todas estas declaraciones que se dan de organismos internacionales? Porque la OEA, quien tiene la mayor delegación de veedores, ha dicho estamos muy preocupados con lo sucedido. Sin embargo, hay quienes decían, bueno, yo no creo tanto en esa preocupación que tiene la Organización de Estados Americanos después de una visita que hizo el secretario Almagro en meses anteriores, que por la oposición no fue bien vista, porque lo decían, esto es un espaldarazo para el presidente Evo Morales en plena campaña presidencial. ¿Qué hacer con estas declaraciones que se han dado del gobierno de Donald Trump, de la OEA, que, como lo decimos, pues tiene su mayor número de observadores internacionales, y otras veedurías también que se están pronunciando? Mire, es tan escandaloso el fraude que se ha llevado adelante en Bolivia, que la misión de la OEA, que normalmente son muy diplomáticos, no manifiestan posiciones muy claras, han sorprendido a propios y extraños con una declaración contundente, donde dicen que no encuentran explicación para el cambio de los resultados de un día a otro, y cómo varias empresas hicieron un conteo al 100%, daban segunda vuelta, y de repente el Tribunal Electoral interrumpe y cambia. La OEA lo ha dicho de manera muy clara, la OEA pide que se vaya a una segunda vuelta para dirimir por el voto este entredicho que hay en Bolivia. Entonces, creo que el comunicado por escrito de la OEA es muy claro, es muy contundente, y también los otros veedores internacionales que ha habido están sorprendidos de lo que está pasando en Bolivia, de la falta de transparencia en el proceso. Con esta última idea, señor Doria Medina, usted dice sorprendidos de lo que está sucediendo en Bolivia. Se ha dado manifestaciones como las que se están viviendo ahora, pues como veíamos en las imágenes, eran destrozos por doquier. El día de ayer fue un día de agitación general. Si ponemos por favor las imágenes, ahí vemos, eran unos contra otros, la policía interviniendo. Quienes apoyaban a Evo Morales decían todo está correcto, sus detractores por supuesto decían que a boca llena que había un fraude electoral. Ahí vemos pues votando la estatua de Hugo Chávez incluso, que está ubicada en un sector de Bolivia. Sabemos que era pues muy amigo del presidente Evo Morales, el exmandatario de los venezolanos. Derriban esta insignia para Evo y sus seguidores y la agitación social. ¿Se ha dado antes una protesta como la que se vivió el día de ayer? Mire, lo que ha pasado ayer no tiene antecedentes. Realmente la furia, la indignación de los bolivianos
ha sido colmada con este gran fraude que han hecho. Entonces, lo que va a pasar hoy día va a ser muy importante. Les reitero, la rebelión contra el fraude en Bolivia se ha iniciado. Vamos a agradecerle. Samuel Doria Medina ha estado con nosotros, presidente de Unidad Nacional, ex candidato a la presidencia, ex ministro también de Bolivia. Gracias por darnos estos minutos aquí en la mañana de NTN 24. Gracias a ustedes. Vamos ahora con más noticias de la región. Y de Bolivia pasamos a Chile porque continúa tensa la situación. Una semana de protestas, ahí el país se sume en una grave crisis social, política, tras otra jornada de manifestaciones y disturbios. El gobierno ha confirmado ya que son 15 las personas fallecidas, esto en medio de los hechos de violencia, 88 heridos, más de 1.500 detenidos. Aunque las autoridades están reconociendo una disminución de estos enfrentamientos que se han dado en las últimas horas, el toque de queda y el estado de emergencia sigue vigente en 11 provincias del territorio chileno. Pese a que el Senado ya congeló esta medida que ocasionó la protesta social, era una medida sobre el alza en los precios del transporte, el descontento social continúa, las clases siguen suspendidas, clases escolares, y los sindicatos han convocado a una huelga general para el día de mañana. Tenemos un enlace hasta ahora. Saludamos dando los buenos días a Juan Pablo Monsalve, periodista internacional. Tiene el reporte desde las calles de Santiago. Juan Pablo, gracias por reportarnos, y queríamos preguntarte diferencias entre ayer y hoy. ¿Cómo amanece Santiago de Chile y los chilenos ante esta nueva convocatoria a manifestaciones? Hola Ruth, saludarla. Nosotros estamos en la avenida Libertadores, una de las autopistas principales de Santiago de Chile. Pues Santiago amanece como lo está viendo usted en este momento. Varios servicios civiles y autoridades recogiendo lo que fueron los escombros que quedan de las barricadas que se registraron durante la tercera jornada de toque de queda. 932 personas fueron detenidas en la región metropolitana durante este decreto. Vale la pena también recordar que también en la noche de ayer se confirmaron, tal como lo decías, 3 víctimas fatales más que se suman ya pues a estas personas fallecidas durante las últimas jornadas. Vale la pena también mencionar que hoy el presidente Sebastián Piñera tendrá una reunión muy importante a la 1:00 p.m. con los presidentes de los distintos partidos. Básicamente, la diferencia entre lo que ha ocurrido en los últimos días y lo que ha ocurrido hoy es que se ve más movimiento ya en la ciudad. Las personas pues han tratado de movilizarse a sus puestos de trabajo, y de una u otra forma esto me comienza ya a mostrar un distinto ambiente en lo que es Santiago de Chile. Los santiaguinos siguen de una u otra forma tratando de abastecerse. Ahorita en el recorrido que hicimos tuvimos la posibilidad de ver filas en supermercados y también estaciones de servicio. Existe mercadería, existe también combustible, pero sin embargo hay una preocupación de los ciudadanos que quieren pues de una u otra forma garantizar el bienestar de ellos y de todas sus familias. ¿En qué punto particularmente, Juan Pablo, se mantiene la protesta más brava? ¿En Santiago y en qué otros puntos de Chile? Bueno, son varias las ciudades donde siguen las protestas. Anoche específicamente los hechos más violentos ocurrieron en la ciudad de Arica, en el extremo norte del país. También en Curicó, donde un joven de 26 años recibió un impacto de bala y falleció. En Santiago se mantienen las protestas. Hay convocadas hoy al menos 3 movilizaciones en la Plaza Ñuñoa, en la Plaza Italia y también en la comuna de Chicureo. Se espera que durante la jornada de hoy nuevamente se registren estas protestas y el ejército continúe en las calles en medio de este estado de emergencia decretado por el presidente Sebastián Piñera. Vamos a agradecerte este reporte. En cualquier momento pedimos tu colaboración. Juan Pablo Monsalve, periodista internacional, reportándonos desde las calles de Santiago de Chile. Hoy amanece el ambiente un poco más tranquilo, al menos hasta esta hora. Sin embargo, pues vamos a ver qué sucede en las horas posteriores con respecto a este llamado a movilizarse, a seguir en las calles. Gracias, Juan Pablo. Un buen día para ti. Gracias. Y vamos con la noticia en desarrollo. Hace un momento presentábamos justamente al rector de una universidad en Bolivia, la Universidad Mayor de San Andrés, también miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia. Él se llama Waldo
Albarracín. Él sufrió una agresión mientras se manifestaba en La Paz, en Bolivia, en medio de la revuelta general que existe por los nuevos resultados que ha dado el Tribunal Supremo. A esta hora establecemos contacto con él, va a entrar a verse a una cita médica. Sabemos pues que está en un estado de salud, al quirófano. Me dice que va a entrar el señor Albarracín y nos abre este espacio al Canal de las Américas. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenos días, un saludo fraterno para usted, estamos en sus órdenes. Saludo para usted y deseándole pues una pronta recuperación. ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer, que se lo veía pues a usted en réplicas en redes sociales, la imagen, usted ensangrentado, usted se estaba manifestando? Primero, ¿qué es lo que pide usted como rector universitario y también como una persona icónica de la oposición a Evo Morales? ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que nosotros, estamos exigiendo, el pueblo boliviano en su conjunto, es que se garanticen elecciones transparentes. Si se lo pidió desde un principio, se cuestionó la postulación de Evo Morales y Álvaro García, porque su postulación contradice la Constitución Política del Estado, pero igual los habilitaron. Y finalmente, las elecciones ellos han hecho un fraude gigantesco, porque hasta el día domingo en que se había concluido el conteo rápido, incluso el cómputo de la propia órgano electoral señalaba que debe haber una segunda vuelta entre el primero y el segundo. Y también los cómputos que realizamos nosotros desde la universidad. Pero sin embargo, a 8 de la noche más o menos se interrumpió abruptamente el cómputo, desaparecieron los miembros del órgano electoral, dijeron por una hora, pero esa hora se convirtió en 24 horas y al día siguiente aparecen ya los datos adulterados donde muestran a Evo Morales como si hubiese ganado en primera vuelta con mayoría absoluta, y eso es absolutamente falso. Lo que están haciendo es distorsionar los votos y promover un fraude gigantesco, porque quieren evitar una segunda vuelta donde evidentemente no tenía Evo Morales ninguna posibilidad de ganar. Entonces, eso es lo que estamos cuestionando, que se constituya un proceso electoral que debe ser transparente, y condenamos no solo al gobierno, sino al órgano electoral que ha mostrado una total subordinación y parcialización en favor de los candidatos. Y entonces, señor Albarracín, usted luego de enterarse de esto, que ha sido calificado por muchos como un intento de manipulación de los resultados de parte del tribunal, usted salió a las calles a protestar. ¿Qué sucedió en medio de la protesta? Lo que sucedió es que en el momento en que llegamos al lugar de los cómputos estaba la policía allá, que impidió que continuemos la marcha y nos regaron el gas en el rostro. Y en el momento en que yo me cubrí el rostro, alguien se acercó y me propinó un golpe en la cabeza con un objeto metálico, y obviamente me derribó al suelo y caí un poco aturdido, y cuando me puse de pie ya mi rostro estaba sangrando. Y obviamente esto no es circunstancial, sino es que hay alguien que ha estado siguiéndome y que ha encontrado el momento oportuno para practicar ese golpe. O sea, estoy hablando de alguna persona infiltrada por el propio gobierno, algún agente progubernamental que quiso cometer un crimen más grave, pero no le dio el resultado requerido, porque señor Albarracín. Señor Albarracín, usted como rector de una universidad, como formador de juventudes, de generaciones actuales y que van a tener responsabilidades posteriores, ¿cuán lamentable resulta para usted, si puede hacer una reflexión, este tipo de hechos de violencia, enfrentamientos que se dan a partir de una situación en particular? Porque la agitación social que se vive ahora en Bolivia, según lo que nos decía hace un momento Samuel Doria Medina, es una cosa que no se ha dado antes, al menos no con este tipo de violencia o agresión en la que usted pues ha resultado con una herida grave en su rostro. Claro, queremos hacer énfasis en que la lucha nuestra es absolutamente pacífica, gambiana, no busca la violencia, pero que la violencia viene del lado del Estado y particularmente del lado del gobierno. Entonces, por eso es que indigna, porque en general la tradición del pueblo boliviano en su lucha por sus conquistas sociales o de otra naturaleza siempre ha sido pacíficas. Incluso contra las dictaduras militares nuestra lucha fue pacífica. Entonces, por eso está saliendo esto de contexto, y quien provoca este hecho de violencia al final es el propio gobierno, que no quiere acciones contestatarias y que empieza a criminalizar la protesta social. Ya tenemos muchos presos políticos que por salir a protestar están en este momento
privados de su libertad. Entonces, no queremos que esto llegue a escenarios peores, pero la responsabilidad va a ser exclusivamente del gobierno. Vamos a agradecerle Waldo Albarracín, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, desde el hospital donde está recuperándose, nos atiende. Él ha sido uno de los heridos de este grupo de 88 personas que se han registrado hasta el momento heridas en las manifestaciones del día de ayer en Bolivia, hablándonos un poco sobre su estado de salud y también, por supuesto, sobre la situación política que están viviendo y atravesando los bolivianos que lo manifiestan en las calles. Gracias y una pronta mejoría, señor Albarracín. Muy amable, gracias. ¿Qué más es noticia en esta parte del mundo? Bueno, un cruce de insultos entre Nicolás Maduro y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. El mandatario ecuatoriano ha respondido a las palabras de Nicolás Maduro. Recordemos que hace pocos días lo llamó estúpido, así le dijo a Lenín Moreno. Esto por relacionarlo con las protestas que se registraron la semana pasada en el Ecuador. Bueno, en una reunión con su gabinete, el presidente de los ecuatorianos le respondió de esta manera. No dudo bajo ninguna circunstancia que para la agresividad, para el contratar bandas organizadas de criminales a los cuales se pedía que garroteen, que asalten, que quemen, y todo, hubo dinero extraño. No nos debe asombrar la alegría de Cabello, la alegría del asno que gobierna Venezuela, la alegría de Correa, definitivamente era porque las manos se habían metido acá. Y ahí vemos al considerado el más atractivo de los países de América del Norte celebrando. Justin Trudeau ha ganado un segundo mandato como primer ministro de Canadá, pero no ha logrado la mayoría absoluta en el Parlamento. El primer ministro y líder del Partido Liberal va a ocupar el cargo por 4 años más, pero va a tener que contar con el apoyo de los partidos más pequeños para mantenerse en el poder. Los liberales habrían obtenido cerca de 160 de los 338 escaños en la Cámara de los Comunes, lejos de la cómoda mayoría absoluta de la que gozaron en la anterior legislatura. De costa a costa, esta noche los canadienses rechazaron la división y la negatividad. Rechazaron los recortes y la austeridad y votaron a favor de una agenda progresista y una acción firme contra el cambio climático. Ustedes están enviando a nuestro equipo liberal de regreso al trabajo, de regreso a Ottawa con un mandato claro. Haremos la vida más asequible, continuaremos luchando contra el cambio climático, sacaremos armas de nuestras calles y seguiremos invirtiendo en los canadienses. El presidente del Consejo Europeo ha pedido a los legisladores del bloque tomarse muy en serio la solicitud de prórroga del Brexit del gobierno británico ante la paralizada votación del acuerdo en el Parlamento en Londres. El plazo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, recordemos, vence el 31 de octubre, la próxima semana, y el primer ministro Boris Johnson insiste en cumplirlo. Esto pese a que el pacto aún no ha sido ratificado por los legisladores británicos. Estoy consultando sobre cómo reaccionar y decidiré en los próximos días. Es obvio que el resultado de esta consulta dependerá en gran medida de lo que el Parlamento británico decida o no. Deberíamos estar preparados para cada escenario, pero una cosa debe estar clara. Como le dije al primer ministro Johnson el sábado, un Brexit sin acuerdo nunca será nuestra decisión. Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha descartado prolongar la tregua en el norte de Siria y ha dado una amenaza. Una nueva ofensiva intensa contra los kurdos, ha dicho, si no se retiran en las próximas horas de la región. Turquía, que reclama una zona de seguridad en su frontera, ha lanzado este mes una operación militar contra la milicia kurda, a la que califica de terrorista, pero que es apoyada por los países occidentales en la lucha precisamente contra grupos yihadistas. El pueblo kurdo, presente en Turquía, Siria, Irak e Irán, está luchando por su independencia de alguna de estas naciones. Nuestras instituciones monitorean de cerca la situación en el campo. Si las promesas de Estados Unidos no se cumplen, continuaremos nuestra operación desde donde quedó, esta vez con una determinación mucho mayor.
Y esto es lo que sucede en el norte de Italia. Una inundación repentina azotó en las últimas horas la localidad de Mornese, en la provincia de Alessandria. Al menos una persona ha fallecido, otras 2 continúan desaparecidas. Las intensas lluvias han causado el desbordamiento de varios ríos. Más de un centenar de personas fueron evacuadas de sus hogares a interrupción de la circulación en carreteras y también en las vías férreas. Entrando los reyes de España, ahí los vemos, han asistido este martes a la ceremonia en la que el emperador Naruhito de Japón proclamó su ascenso al trono. Este acto se llevó a cabo en el Palacio Imperial de Tokio ante invitados de todo el mundo. El nuevo emperador heredó el cargo de su padre, Akihito, el pasado mes de mayo. Jefes de Estado, gobierno de 70 países estaban entre los 2.000 invitados a esta ceremonia. Listos para darnos la información que se genera en Estados Unidos. Está Paola Serna en Florida y Alejandro Rincón en Nueva York. Vamos a empezar en Nueva York porque hay más medidas para prevenir la muerte por el consumo de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos. Ya el gobierno del estado de Nueva York va a ofrecer a partir de ahora, va a llevar a cabo esta campaña que la vemos ahí en pantalla y también terapias gratuitas de asesoría psicológica y sustitución de nicotina para quienes deseen dejar de lado estos dispositivos. La cifra, hasta el momento, Alejandro, más de 30 personas muertas y al menos 1.500 gravemente enfermas con afectaciones pulmonares por el vapeo. Tú tienes la palabra hasta ahora, adelante. Hola Ruth, feliz martes para todos. Entre las crisis de salud pública que enfrenta ahora mismo los Estados Unidos, la ola de muertes por el uso de los cigarrillos electrónicos es la que tiene toda la atención de las autoridades a nivel federal, dado que ha podido detectarse a tiempo. Y justamente es en ese espíritu que gobiernos como el del estado de Nueva York están dando un pie de fuerza adicional con el objetivo de prevenir que haya más fallecimientos y sobre todo casos confirmados de enfermedades pulmonares crónicas por cuenta del uso de estos dispositivos. A la fecha, de acuerdo con el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, 33 personas han fallecido en todo el país y 1.479 han dado positivos para enfermedades crónicas pulmonares relacionadas todas con el uso de estas herramientas. Es allí donde se inscribe este nuevo esfuerzo del gobierno del estado de Nueva York, que ofrecerá asesoría psicológica o coaching a quienes deseen empezar a dejar progresivamente el uso de estos dispositivos. Adicionalmente, se prevé ofrecer de manera gratuita no solo estas asesorías, sino también sustitutos de la nicotina, como parches y otros mecanismos que habitualmente ya son utilizados, por ejemplo, para ayudar a las personas a vencer la adicción al tabaco. Es justo allí donde se concentra este nuevo esfuerzo, incluso que también tiene un componente comunicativo, una campaña que incluso se difunde aquí en español con el objetivo de llamar la atención en este particular de la población más joven, que es la que se ha visto más afectada por el uso de los vaporizadores electrónicos. Ruth. Alejandro, y preguntarte cuán receptivos estarían los jóvenes, este punto de la población que está más involucrado con estos dispositivos electrónicos, para acceder a esta propuesta que hace y que la ha abanderado desde un primer momento el estado de Nueva York. Justo la idea de las autoridades del estado de Nueva York es que esta campaña tenga como objetivo directo al público joven, en particular quienes están menos de 25 años. Son ellos, de acuerdo con las autoridades estatales y también las que están a nivel nacional, las que habitualmente se ven más afectadas por este tipo de enfermedades de obstrucción pulmonar crónica. De hecho, estos vaporizadores o los cigarrillos electrónicos tienden a ser predominantemente usados por los más jóvenes. Parte, de hecho, de la controversia ha sido que la industria de los cigarrillos ha utilizado recientemente sabores atractivos como chicle, como algodón de azúcar y otros que a través de su lenguaje parecen no ser nocivos ante la población más joven que los consume. Sin embargo, es el consumo de la nicotina que contienen estos sabores los que se considera que están detrás de esta epidemia de muertes y de enfermedades por el uso de los vaporizadores. Ruth. Ojalá tenga acogida, porque sí, es verdad lo que tú dices, de 13 a
21 años el promedio de los jóvenes que más se están involucrando con esta actividad del vapeo, que se ha hecho popular ya en el mundo entero. Gracias por tu reporte desde la Gran Manzana. Vamos ahora a pasar a Florida. Paola Serna nos habla ahora de una alerta que han lanzado las autoridades en Miami, particularmente sobre una nueva modalidad de robo. ¿De qué se trata, Paola? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, la unidad de detectives de crímenes económicos está haciendo este llamado de alerta sobre una nueva aparente modalidad de robo de identidad, la cual es utilizada para cometer cierto tipo de fraudes. En esta ocasión se dio a conocer un video de una víctima quien recibió una llamada el pasado 10 de septiembre de su compañía de teléfonos asegurándole que ya habían hecho el envío del nuevo equipo que había solicitado. Esta persona, por supuesto, le dijo a su compañía que no había realizado tal compra, sin embargo, ya había sido enviada. La víctima decidió pues esperar a que el camión repartidor de las mercancías llegara hasta su vivienda. Todo quedó captado en cámara y se ve el momento en el que este sujeto se acerca al conductor de la compañía de transportes haciéndose pasar por la supuesta víctima, donde dice que él es quien debe recibir esta caja. La persona es una mujer, también grita desde la vivienda diciendo que esa caja no le pertenece y que la estaban esperando. Pues el hombre no duda y arranca en su carro robándose esta mercancía. Es por eso que las autoridades de Miami en ese momento están buscando a este individuo, pero además haciendo este llamado de advertencia, ya que esa es la nueva modalidad, que roban la identidad, realizan compras fraudulentas, pero además esperan los camiones repartidores de estas mercancías directamente en las casas de las víctimas. Es por eso que hay que tener mucho cuidado en este momento que se acerca también la temporada de compras de diciembre. Por ahora, la información desde Miami. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Vamos a hablar de Nicolás Maduro y su régimen, que ha confirmado que no planea realizar elecciones presidenciales para el próximo año, pero sí anuncia que va a haber comicios parlamentarios. Esto ha sido dicho en medio del diálogo instalado entre partidos minoritarios y dirigentes maduristas. Oliver Fernández a esta hora nos reporta desde la capital venezolana. Oliver, buen martes para ti. Hola, un buen día para ti también, Ruth. Como siempre, un gusto saludarte desde la capital venezolana. Francisco Ameliach, representante del madurismo para la mesa de diálogo, ha dicho que no está contemplado para el año 2020 elecciones presidenciales y esto va en contra de lo que ha dicho precisamente la mayoría de la oposición venezolana, que para que haya un cambio sustancial en Venezuela se deben presentar elecciones presidenciales en el año 2020 con un Consejo Nacional Electoral en el que todos los venezolanos puedan confiar. Sin embargo, Francisco Ameliach ha descartado esta posibilidad. Veamos. La Constitución no plantea elecciones presidenciales. Las elecciones que estamos evaluando en esta mesa son las elecciones que corresponden pues, constitucionalmente el año que viene, que son las del Parlamento Nacional. Por otra parte, Ruth, para hoy se espera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional y uno de los puntos a discutir será precisamente el asesinato del exconcejal del municipio Sucre, Edmundo Rada. También hay un paro nacional de maestros y nosotros, por supuesto, vamos a estar allí para llevarles todo el desarrollo que se genere de lo que es la Asamblea Nacional y también este paro de maestros. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos con ustedes a la mañana de NTN 24. Muchas gracias, Oliver, por tu reporte desde Venezuela. Vamos a hablar de que pese a las críticas generadas por demócratas y también por algunos republicanos en el Congreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido su decisión de replegar las tropas estadounidenses de Siria. Sin embargo, ya no habló de una retirada completa como lo hizo anteriormente. Vamos hasta la Casa Blanca con Bricio Segovia, en nuestra cadena aliada La Voz de América, quien nos tiene el reporte. Bricio, adelante. Hola, buen día, Ruth. Pues efectivamente ya no se habla de un repliegue completo de esas tropas en el norte de Siria, sino que se habla de un repliegue parcial. Según ha dicho el Pentágono, se trataría de una petición de Jordania y de Israel que habrían solicitado a Washington que dejaran tropas cercanas a esas fronteras. El objetivo, según el Pentágono y el jefe de la defensa estadounidense, Mark Esper, sería proteger el petróleo que se encuentra en
en esas zonas para que no lo tomen ni Estado Islámico ni tampoco las milicias kurdas que fueron los grandes aliados sobre el terreno de Estados Unidos en la lucha antiterrorista contra el grupo Estado Islámico, y que ahora, con la salida de estas tropas, una orden que dio directamente el presidente Donald Trump, quedan desprotegidas. Desde aquí, desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo que en ningún momento se les había ofrecido un pacto de protección a los kurdos a cambio de esa colaboración que llevaron sobre el terreno en el norte de Siria contra el grupo terrorista. Ahora bien, los archivos dicen lo contrario. Lo que sí señaló el presidente Donald Trump es que querían acontentar a los kurdos, que en esa salida de tropas a lo largo de la jornada anterior, cuando se estaba realizando ese proceso de salida de tropas del norte de Siria, de tropas estadounidenses, lanzaron patatas y otros objetos a estos militares, mostrando su indignación por, como dicen, que se sienten desprotegidos por Estados Unidos en estos momentos. El presidente dice ahora que para contentarlos intentará que tengan dinero en todo momento, y para ello sugirió el presidente Donald Trump que quizá involucre a las petroleras para intentar encontrar algún tipo de acuerdo que beneficie a todas las partes y que sobre todo no deje ese vacío que analistas y también asesores de este mismo gobierno dicen que podría quedar para un retorno del grupo terrorista Estado Islámico. De momento, según el secretario de Defensa estadounidense Mark Esper, este proceso de salida de tropas podría llevar varias semanas, y ha confirmado también las palabras del presidente, que algunas de esos efectivos permanecerán en esas fronteras en Siria para proteger las zonas con crudo. Ruth, con esto devuelvo la conexión al Centro Internacional de Noticias. Bueno, y voy a agradecer este reporte de Bricio Segovia, y aquí estaba yo, porque voy a hablar sobre el cubo de Rubik. Nunca fui buena para armar esto, ni cuando chica ni ahora cuando grande. De hecho, yo hacía una trampita, ya cuando me daba, ponía las figuritas, las despegaba para que me calce. ¿Por qué tengo este cubo en mano? Porque Álvaro Vélez ya está con nosotros, Álvaro Dávila ya está con nosotros, de Ciencia, Salud y Tecnología. Vamos a tener más adelante cómo armar ¿Cómo eras tú para el Rubik? No, yo todavía soy muy malo. ¿Todavía? Te lo confieso. Pero hay soy muy malo. Una mano que lo hace perfecto. Sí. Inteligencia artificial se llama. Se llama inteligencia artificial. Es una máquina igual robótica. Es una mano que tiene 24 articulaciones. Ahí la puedes ver en el video, y es, digamos, muy importante porque le va a permitir crear nuevas funciones a los investigadores. Vamos a hablar de eso enseguida. Ya viene Ciencia, Salud y Tecnología. 11 de la mañana con 3 minutos en Chile. Vamos a pegarnos inmediatamente con las imágenes, los reportes que se dan a esta hora de la televisión chilena, nuestra cadena aliada. Jóvenes que están saliendo a las calles en Santiago para hacer una limpieza breve a las calles, y ahí vemos las imágenes de cómo se está tratando de volver a la normalidad en cuanto a las labores cotidianas. Escuchamos un momento lo que nos reporta a esta hora la televisión chilena. Bueno, vamos inmediatamente a pasar de Chile a hablar de lo que sucede en Bolivia. Ahora nos pegamos, pues son los dos países que están con información de las revueltas sociales. Bolivia TV nos trae esta imagen. Vamos a escuchar lo que sucede a esta hora. Esas actas que no están contabilizadas son del área rural. Entonces nosotros como organizaciones sociales sumamente preocupados, y queremos decirlo. El voto del ciudadano boliviano se respeta, que sea de la área urbana, que sea del área rural. Por lo tanto, pedimos el respeto al voto del área rural. Pedimos que se contabilice todas las actas que han sido ya prácticamente remitidos a los tribunales electorales, y que se respete y que se cumpla la ley. Y de acuerdo al avance del cómputo de votos, el movimiento... No, eso era parte de unas declaraciones, representantes de grupos
políticos en Bolivia diciendo que se respete el voto popular. Esto con respecto a los resultados que se dieron el día de ayer. El Tribunal Supremo Electoral, que amplió el margen de ganancia de votos al presidente Evo Morales sobre Carlos Mesa, 2 puntos aproximadamente porcentuales, y esto lo haría triunfador en una primera vuelta electoral. Y esto es lo que ha sucedido el día de ayer en Bolivia ante esta cuestionada ventaja del presidente Morales, que aspira su 4º mandato en serie. Estallaron disturbios después de que las autoridades electorales reanudaron este recuento de votos que fue interrumpido por casi 24 horas. Ahí vemos pues los resultados dejaron pues inconformismo en la comunidad, esta sorpresiva victoria que se le da en primera vuelta a Evo Morales. Y esto sucedió en otro punto, en un pueblo de la Amazonía, a 650 kilómetros al noreste de La Paz. Han derribado la estatua del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien fue en vida amigo personal del presidente Evo Morales. Entonces ahora en Bolivia los opositores a Morales han derribado esta estatua del exmandatario. Lo ataron del cuello, lo volaron con una soga, los manifestantes tumbaron así este monumento en medio de las protestas que acusan a Evo Morales de fraude electoral. Otros temas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha anunciado ya la creación de un nuevo mecanismo para hacer seguimiento a la situación de derechos humanos en Venezuela. El organismo ha afirmado que el nuevo instrumento busca atender las denuncias sobre violación a los derechos fundamentales, la migración forzada, el agravamiento de la situación social en el país suramericano. La presidenta de la comisión ha asegurado que se van a realizar 2 informes que contarán con denuncias de víctimas, ONG, universidades, órganos de la ONU, la OEA y otras organizaciones dedicadas justamente al seguimiento de la violación de derechos humanos. Justin Trudeau ha ganado ya un 2º mandato como primer ministro de Canadá, pero no ha logrado la mayoría absoluta en el Parlamento. El primer ministro ahí celebró la victoria acompañado de su esposa y es líder además él del Partido Liberal. Va a ocupar el cargo por 4 años más, pero va a tener que contar con el apoyo de partidos más pequeños para mantenerse en el poder. Los liberales han alcanzado 160 de los 338 escaños en la Cámara de los Comunes. De costa a costa, esta noche los canadienses rechazaron la división y la negatividad. Rechazaron los recortes y la austeridad y votaron a favor de una agenda progresista y una acción firme contra el cambio climático. Ustedes están enviando a nuestro equipo liberal de regreso al trabajo, de regreso a Ottawa con un mandato claro. Haremos la vida más asequible, continuaremos luchando contra el cambio climático, sacaremos armas de nuestras calles y seguiremos invirtiendo en los canadienses. Y lo citábamos antes del corte comercial, para el ser humano armar correctamente el cubo de Rubik se convierte en un verdadero reto. No es que no podíamos cuando chiquitos, no podemos cuando grandes. Y aquí está Álvaro Dávila para contarnos un poco sobre inteligencia artificial. Lo adelantábamos ya. Sí. Hay quienes sí pueden. Bueno, sí, los seres humanos también lo podemos hacer. Sí, total. Hay personas que lo hacen en 2 minutos, incluso en 30 segundos. Y hay retos grandes, competencias grandes que se dan, ¿no? El así reto como sigue... comer perros calientes, armar rápidamente el Rubik. El reto sigue siendo muy grande. Mucha gente dice que es muy de intelecto. Yo particularmente creo que es también mucha destreza y mucha paciencia para hacerlo. Nunca lo he logrado. Realmente sí, concentración, pero también mucha destreza. Sí, o sea, es la capacidad que tú tengas también de tomarte el tiempo para buscar las diferentes posibilidades para poder armar el cubo. Ajá. Pero bueno, pasemos un poco a lo que vamos a presentar, y es un brazo, una mano robótica que crea una compañía que se llama OpenAI. Ajá. Y lo que hace esta mano es que a través de inteligencia artificial, a través de redes neuronales, puede aprender, puede identificar, puede analizar cómo hacer esos movimientos para armar el cubo. Ahora, esto no viene solamente de este año.
Realmente esta compañía empezó en 2017. Crea, digamos, una simulación, pero en ese momento pues no tenían toda la robótica para poder hacer esos movimientos. Tienes que también tener algo muy claro, y es que aquí no solamente es la inteligencia artificial y el proceso computacional para que se haga esos movimientos y se armen, digamos, las distintas caras, sino también es mucha la destreza que necesita la mano para mover. Claro, me imagino. Y manipular el cubo, además lo hace con una mano. Tú sigue hablando, yo te estoy escuchando perfecto, pero estoy tratando también de armarlo. Piensa que tú, por ejemplo, ahí estás haciendo con tus dos manos. Esta mano robótica lo hace con una, y lo hace en 3 minutos. Ahora, para hacer eso tuvo que aprenderlo durante 1 año. No es que tú lo programaste y ya lo hizo, no. Durante 1 año tuvieron que ponerle la mano a que hiciera ensayo de error y estuviera aprendiendo cotidianamente las diferentes variables y los diferentes errores que podía cometer un ser humano, pues en este caso sería la mano robótica. Entonces es realmente muy interesante porque esto también abre como estas puertas para crear robots mucho más perfectos, mucho más capacitados para hacer distintas funciones. Hay algo en particular, en 2016 una compañía crea un dispositivo robótico precisamente para romper el récord mundial de armar el cubo, digamos, a una velocidad muy rápida. Pero era solamente programado para esa función. Esta mano la acaban de programar para que ella tome también decisiones y se vaya acomodando dependiendo de los desafíos y los diferentes riesgos o posibilidades a los que se enfrenten. Es decir, si tú lo estás armando, por ejemplo, y le pones un guante a la mano, es importante que la mano sepa que tiene un guante y resuelva esa problemática. Vamos a ver entonces el reporte de esta mano, cómo resuelve y cómo arma. Investigadores de OpenAI, una compañía especializada en inteligencia artificial, se plantearon un nuevo reto: crear un dispositivo robótico que estuviera en capacidad de resolver un cubo de Rubik. Es de esta forma que se crea Dáctil, una mano robótica que cuenta con 2 redes neuronales y un algoritmo que le permite resolver problemas complejos a través de entrenamiento y ejercicios de ensayo y error. Gracias a la inteligencia artificial, Dáctil entrenó durante 1 año cómo armar el cubo y además aprendió a mover las caras mientras analizaba y reconocía los colores e incluso el tacto y la gravedad. Dáctil no sigue patrones de conducta establecidos y además puede improvisar y tomar decisiones según la dificultad que enfrente en un determinado entorno. Es importante resaltar que OpenAI logró resolver el cubo Rubik en una simulación en 2007, pero hacerlo en el mundo real suponía un gran reto debido a los diferentes movimientos de los dedos y la muñeca que debía hacer la mano para poder manipular el cubo. Es por esta razón que este nuevo avance es un gran paso y hazaña para los creadores de Dáctil. El objetivo de los investigadores es poder crear un dispositivo robótico que pueda realizar una amplia gama de tareas en un futuro. Bueno, ahí está lo que hace esta mano robótica. Una sola mano puede hacerla. Algo que yo con 2 definitivamente no puedo hacer, Alvarito. Así que me doy. Lo intentamos quizás en el corte comercial. Vamos a hablar de moda un poco y de una moda en particular que tiene que ver con el color rojo. De las naranja. barbas. Yo no sé si te has dado cuenta, incluso mucho en redes sociales, incluso en Pinterest también, hay muchas personas que están utilizando la barba en Bangladesh de color naranja. Lo hacen más que todo para verse jóvenes. Hay un dato muy interesante, mira hasta dónde llega la vanidad, se demoran 40 minutos pintándosela, pero además con un cepillo de dientes como si te estuvieras tinturando el cabello. Entonces me parece que es una moda muy interesante, no sé a ti. Así es, sí, pues una moda que encierra lo cultural y también un símbolo religioso. La barba marca tendencia en los hombres de muchas partes del mundo, pero en Bangladesh tiene un aspecto inconfundible, su color. Cada vez son más los hombres mayores con barbas anaranjadas, algo que logran tiñéndoselas con henna. Pero para otros, más que un fenómeno de la moda, se trata de una muestra de fervor musulmán. Usamos esta henna para seguir lo que el profeta Mahoma solía hacer. No es para mostrárselo a otros, sino solamente con el propósito de recibir la bendición. El tinte natural se usa desde siempre en las bodas del subcontinente indio. Antes era necesario moler hojas de este arbusto espinoso para obtenerla, pero actualmente abundan las bolsitas baratas de este polvo ya listo para su uso.
Ya sea para parecer más jóvenes o por la fe, las comunidades musulmanas de Asia y de Oriente Medio lo usan desde hace tiempo para la barba. Y Bangladesh, con sus 160 millones de habitantes de mayoría musulmana, lidera la tendencia. Bueno, esto sucede en Bangladesh. ¿Tú te pondrías esa barba? No, pero mira, ¿cómo me va a poner? Si tuviera barba. O sea, si para que me salgan unos cuantos velitos me tengo que esperar como una semana, no, sería muy difícil. Bueno, muchas gracias. Álvaro Dávila con nosotros de Ciencia, Salud y Tecnología, hablando también de un tema de moda. Vamos a ver aquí un corte comercial, enseguida volvemos con más noticias para ustedes. Y a ustedes gracias por su sintonía con el programa, el primero del Canal de las Américas en NTN 24. Ya está Vanessa con Club de Prensa, inmediatamente para continuar con todo lo que se vive en Bolivia. Bueno, ahí está ya Club de Prensa listo. La desconfianza que hay por los resultados de las elecciones presidenciales del día domingo. Vanessa, un buen día para ti.